respecto, ustedes oportunamente solicitaron para que sea incluido en la ley. ¿Se hizo alguna coordinación con el Ministerio de Economía respecto a este punto específico de la inafectación tributaria? ¿Conocen de alguna posición del MEF en ese tema? Porque me imagino que si no está incluido en la ley o en la propuesta, es precisamente porque el Ministerio de Economía probablemente se oponga. En segundo lugar, sí, a ver, congresista Sarmiento. Sí, disculpe, presidente, gracias por y buenos días a todos. Saludarlos a los representantes de Petroperú. No, en este tema también fue una propuesta mía en la cual se hizo en una reunión que estuvimos con el ministro, no, en el cual estaba solicitando que esto se incluya dentro de la ley, pero en ese momento no estaban de acuerdo los del Ejecutivo recoger esta propuesta para poderla incluir en el proyecto de ley. Válida la pregunta que usted acaba de hacerle al presidente de Petroperú para que nos explique si él ha podido consensuar un poco esta propuesta con el Ejecutivo. Correcto. Gracias, congresista Sarmiento. En torno a lo que es los contratos, donde dice incluir el término derechos análogos en el ámbito de protección de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, a fin de evitar la incorporación de requerimientos y cuestionamientos sobre derechos subjetivos. Entendemos el objetivo de la pregunta, pero quisiéramos si nos pudiera hacer una mayor precisión respecto a este punto específico para que se incluya el término derechos análogos, porque entiendo que esto deviene de que en la propuesta actual del Poder Ejecutivo se le resta facultades al Ministerio de Economía, al Ministerio de Energía y Minas en ese sentido. Quisiéramos una mayor precisión o un mayor comentario. Respecto en el artículo 45A, de conformidad con la ley 28.109, dicen ustedes, consideramos pertinente incluir a los crudos pesados en la relación de recursos que puedan aplicar al mejoramiento de regalías. Quiero entender que lo que están haciendo es plantear la posibilidad de un mejoramiento de las regalías cuando se trate precisamente de crudos pesados, ¿no? Creo que a eso específicamente se refiere. Cosa que a veces cuestionan muchísimo en algunos sectores en cuanto a la flexibilización de las regalías, cuando no se llega a entender, por ejemplo, de que no es lo mismo plantear un contrato con unas regalías probablemente distintas a aquellos contratos que tengan producción de crudo pesado. En cuanto a la participación de Petroperú en la upstream, dice, dentro de cualquiera de las modalidades contractuales y en los lineamientos de la licitación, se debería de permitir la participación del Estado peruano a través de Petroperú en los contratos de exploración y o explotación. La participación sería en calidad de socio operador o no operador con un mínimo del 25%. Con un mínimo del 25%. ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 15? ¿Por qué no 40? ¿Por qué 25? Que sería la propuesta de Petroperú. ¿Por qué ese monto porcentual? Finalmente, cuando dice el contratista que solicita la adecuación a las normas de la presente ley, deberá reservar para Petroperú el 10% como participación en el contrato. La misma pregunta, ¿por qué 10%? ¿Por qué no menos? ¿Por qué no más? ¿A qué responde en todo caso esa cifra porcentual? Y finalmente, cuando en la última hoja señalan la participación de Petroperú en la upstream, hablan de la integración vertical y dicen que requiere contar con un marco jurídico y económico que promueva la participación de Petroperú. Cuando dicen que Petroperú requiere de un marco económico, se refieren a que para que Petroperú pueda participar de manera más activa en el upstream, para la incorporación vertical, como se llama también, se requiere algún tipo de soporte económico extra Petroperú, requiere algún tipo de compromiso económico por parte del Ministerio de Economía para que puedan hacer parte en este sector, o Petroperú tiene las condiciones económicas y financieras suficientes para poder participar activamente en el upstream. Las preguntas que le traslado al señor Bertarelli para que usted pueda contestar. Gracias, congresista. A ver, sobre las transferencias a título gratuito, efectivamente la hemos tomado de la reunión que tuvimos en Estación 5 con la participación de la Comisión de Energía y Minas. No lo hemos consensuado con el MEF.
no sabemos, suponemos que no estarán de acuerdo, pero para nosotros es importante porque muchas veces o sea, estos bienes son transferidos cuando termina un contrato por el operador a Perú Petro. Y Perú Petro no tiene una norma para transferirlo a Petroperú en el caso que Petroperú vaya a ser el operador. Entonces, en esa reunión que estuvimos en Estación 5 estuvo el ministro Ismoes, en ese momento él estuvo de acuerdo, no sé, posteriormente probablemente dentro del análisis hayan considerado. Es una propuesta, es lo que nosotros deseamos, pero sí no lo hemos considerado no lo hemos consensuado con el MEF. Sobre los derechos análogos, lo que queremos decir en concreto es cómo indemnizo. Porque por decir, cuando una comunidad dice, a mí me han afectado acá mis derechos culturales, ancestrales, ¿no? O sea, y me debes plata, pero no se precisa cómo. O sea, para ellos puede ser un número y para nosotros otro. Y entonces, por eso a veces hay los problemas sociales, porque no hay una posibilidad de ponerse de acuerdo. Si aquí se precisa, de repente nosotros podemos proponer una redacción, permitiría tener la norma que diga, usted cuando haga esta afectación tendrá que se calculará de esta manera, o tal dependencia será la que intervenga y defina, ¿no? O cómo será el procedimiento. Muchas veces hay, por ejemplo, el tema de las servidumbres, ¿no? Voy a pasar el tubo en el lote de 64 y la comunidad dice, no, pero si esta es mi zona, tú no puedes pasar la tubería flexible que va a llevar hasta Sargento Puño, ¿no? Entonces, ahora se llama Puerto Morona, y entonces ese tipo de cosas deberíamos, pienso, regularlo. Después, en la 45A, hay una relación de productos en esa ley, en ese artículo, y no está el de crudos pesados. Nosotros proponemos que se incluya porque es un poco lo que más va a haber en el futuro en nuestras operaciones del país y debería considerarse. ¿Por qué el mínimo de 25? Bueno, lo hemos sacado de la participación que tenemos en sociedad con Geopark. No podría ser más, pero como hemos conseguido en ese contrato, ese lote fue otorgado a Petroperú negoció, tiene un porcentaje de 25 que conforme pase el tiempo y se vayan pagando las inversiones con la producción de crudo, Petroperú puede subir hasta 50, si no me equivoco. Entonces, quisiéramos partir de una manera similar. Y el 10% de la operación del contrato de los actuales es un poco para no ser, si un operador actual quiere renovar, entiendo de que tendrán cierta, no sé cuál sería, preocupación de ser socios del empresa, entrar así, ser una parte y de paso ir, digamos, fortaleciendo a la empresa con la producción del crudo. Sobre la parte económica, no es que se pida un aporte del gobierno, no. Consideramos que la misma producción va a darle mayor capacidad financiera a la empresa, mayor economía, ¿no? Y se habla de que, o sea, tener un proceso ágil de contrataciones, que ya lo tenemos con el decreto legislativo 1292, hemos podido hacer un reglamento de contrataciones adecuado para poder participar, pero básicamente se concentra en que el recibir esos recursos haría que Petroperú tenga mayor fortaleza económica. Muchas gracias. Congresista Freddy Sarmiento. Tiene la palabra. Congresista Damer. Sí, se ha señalado por parte del Petroperú varios casos en relación a la entrega de lotes. Yo quisiera ver el tema del lote 192, que en cierto momento se iba a asignar a Petroperú, pero Petroperú fue descalificada por Perú Petro diciendo que no tenía capacidad para participar. No era un tema de monto, sino de descalificación empresarial. En el momento actual, el tema vuelve a ser planteado, más aún con la urgencia del caso, porque es el lote que tiene mayores reservas petroleras, es el que tiene mejores disponibilidades
y su mantención tal como su régimen jurídico actual es una cosa muy circunscrita a los fenómenos ocasionales que alguien para el tubo, hay unas cosas muy extrañas ahí, que nunca se sabe bien qué cosa es lo que ha pasado, pero que van postergando el proceso. Por eso yo le preguntaría si es que Petroperú considera que el lote 192, porque es el lote que más recursos petroleros tiene, y es el que mejor puede aportar en este momento y en los próximos años inmediatos al proceso que se está haciendo para la inversión nacional en el desarrollo de la refinería y por lo tanto al crudo correspondiente, si es que no es un lote estratégico, clave, decisivo, en el cual debería ya en la propia ley resolverse esas dificultades para que no pueda haber posteriormente una nueva discusión terminológica y decir que Petroperú vea si califica o no califica, que se señale en la ley que corresponde a Petroperú participar con un porcentaje mucho más definitivo por ser la empresa productora del Estado, por ser la empresa productora efectiva y además porque es una garantía para la propia refinería de Talara. Gracias. Sí, congresista, el Petroperú ya está calificado para el lote 192, o sea, se corrigió la calificación inicial, nosotros insistimos y fuimos calificados, eso está vigente. Sí consideramos que el lote es clave, estratégico, importantísimo para la gestión de Petroperú. Tenemos un equipo listo para negociar y si es que nos tocara tomar el lote también. Tenemos un equipo con gente que hemos contratado y que se está preparando para tomar el lote. Consideramos que va a aportar mucho en la economía de la empresa. Como le dije en mi intervención anterior, el presidente Perú Petro estima que en el mes de septiembre deberíamos firmar el contrato para salir a buscar el socio. Tenemos ya algunas ideas de cómo negociar. Consideramos que sería mucho más que 25% porque es un lote que está produciendo, que entonces, pero bueno, eso todavía lo tenemos ahí para cuando toque el momento de la negociación con los posibles inversores, ¿no? Adelante, congresista. Pero a Petroperú no le caería mal que, por ley, ante la importancia de ese lote para el proceso de la refinería y el momento actual de Petroperú, se señala que Petroperú le corresponde por lo menos el 60% y busque un socio para el resto. O queda abierto para que Petroperú luego haga una circunstancia similar a la que hubo hace un tiempo y se diga, bueno, Petroperú tiene un problema por aquí, tiene un problema por allá, no hay recursos, entonces mejor que Petroperú vaya a una posición minoritaria y que venga una posición privada mayoritaria que se haga cargo del lote. Pregunto al respecto. Lo que pasa es que se requiere mucha inversión en el lote para incrementar la producción. En este momento el lote ha tenido picos de 13.000 barriles día y consideramos que puede subir hasta 20, 25.000. Y por eso se requiere hacer bastante trabajo de perforación y de mantenimiento de pozos. Hay que hacer mantenimiento a todas las tuberías, que hay con más de 1.000 kilómetros, creo, en todo el lote, en el gathering y en todo el lote. Realmente es un lote que, como ha tenido los últimos años del anterior operador, más este contrato que tiene, es contrato de servicios, el mantenimiento está complicado ahí. Hay que definir también, como usted dice en su nota, quién va a hacer la remediación ambiental que hay ahí de tantos años, ¿no? Porque si eso lo asume el nuevo operador, el proyecto es poco rentable. Entonces hay que definir esas cosas. Nosotros consideramos tener la capacidad para poder negociar a alguien que venga con la inversión y que nos dé la mayor participación posible. Si la ley pone... Sí. Eso significa que Petroperú convoca y selecciona a su socio, no Perú Petro. Es Petroperú, congresista, el que selecciona, y para eso hemos contratado un banco de inversión de primer nivel para que nos ayude en la negociación para conseguir las mejores condiciones para Petroperú. Para hacerle una... Que eso quede en la ley expresamente, así dicho, para que no sea luego una discusión futura. Me parece que es un acuerdo que está planteado, es un señalamiento, ya está acordado verbalmente en los trámites del Ejecutivo. Creo que la ley debería señalarse así de manera expresa. Con la venia del congresista Sarmiento, para hacerle una pregunta y una precisión, señor Bertarelli. ¿Quiere decir entonces que en las actuales condiciones
Para Petroperú es imposible asumir una posición mayoritaria en el contrato del lote 192, para la operación del lote 192. ¿Perdón? Sí, lo que quisiera es una precisión en ese sentido. No está en condiciones Petroperú como para asumir una posición mayoritaria frente a las operaciones del lote 192. Va a depender de las obligaciones que nos dé Perú Petro en el plan mínimo de trabajo, que todavía no las tenemos. Ya sé que ya las aprobó el directorio de Perú Petro y probablemente la próxima semana nos convoquen, pero si las obligaciones que nos dé el contrato no son tan fuertes, eso nos va a dar una mayor capacidad de negociación con el nuevo inversionista, ¿no? O sea, eso va a depender de la negociación. Pero sí, lo que estamos tratando es de pasar, o sea, que la inversión sea a cargo del socio y que Petroperú pague su participación con la producción. Congresista Freddy Sarmiento. Bien, presidente. Bueno, iba a empezar al revés, pero ahora que se ha tocado el lote 192, para poder terminar en este tema, me voy a referir a que esta ley le da la oportunidad a Petroperú a ingresar a la actividad de la extracción, de extracción. Eso se dio y es el espíritu de la ley que se le dio dentro del fortalecimiento a Petroperú, y eso es importantísimo, ¿no? Y yo creo que en el mercado libre que nos encontramos está de acuerdo al tipo de negociación que se pueda hacer, ¿no? Entre la empresa que en este momento, como se ha aclarado, y se pedía anteriormente de que Petroperú, es diferente que Petroperú salga con el contrato en la mano del lote 192 a buscar un socio, a que salga a buscar un socio para poder postular al lote 192. Eso, ya ese cambio es bastante importante, de que ya Petroperú vaya a salir, ¿no?, con el contrato del lote 192 a buscar un socio, porque eso le va a dar mayor capacidad de negociación, ¿no? Pero le pido a Petroperú, como en todo negocio, cuando se va a comprar una empresa nueva, siempre se ve que tiene que hacerse un estudio de la situación en que se encuentra, que se llama un due diligence, para ver cuál es toda la situación, en este caso operativo, ¿no?, de la parte operacional, usted lo acaba de mencionar, de las tuberías cómo están, cuánto cuesta, cuánto va a ser la inversión para poder seguir hacia adelante, ¿no?, para poder explotar en este momento con seguridad, y posteriormente para poder incrementar la producción. ¿Cuáles son esas inversiones? Que esas inversiones se dijo de que no salgan del bolsillo de Petroperú, sino que sean únicamente del accionista acompañante, ¿no?, para que de esa forma Petroperú pueda, con la inversión que tiene en este momento en Talara, con la refinería, no se vea descompensado económicamente. Entonces, yo creo que esa es una negociación libre del mercado entre dos empresas que se van a asociar. Yo creo que ya ha demostrado Petroperú que tiene la capacidad de negociación al quedar con 25% con Geopark, ¿no? Entonces, eso es bastante importante. Sobre el 10% que el famoso 10% del diezmo, yo quisiera partir haciéndole una pregunta: ¿contra qué entrega los activos Petroperú en los nuevos contratos? O sea, como usted ha explicado, cuando se termina el contrato de un lote, pasan todos los activos a Petroperú, a Perú Petro. Por eso quería cambiarle el nombre, Perú Petro con Petroperú. Va a existir ese tema, porque se confunde, la población confunde lo que es Perú Petro con Petroperú. Entonces, ¿contra qué entrega? Esta sería una pregunta para Perú Petro, pero para poder desarrollar la pregunta, quisiera saber contra qué los activos se entregan a Perú Petro, y en el nuevo contrato, ¿cuál es el beneficio que recibe Perú Petro, o sea, el Estado, contra esa entrega de esos activos? ¿Hay un sobreprecio? ¿Hay una mayor regalía?
¿Cuáles son, cómo, no sé si usted sabe cómo negocia Perú Petro esa acción? Primera pregunta, ¿no? Para que pueda, para que me pueda responder para poder desarrollar Bien, gracias, congresista Sarmiento. Señor Bertarelli, para que le responda al congresista Sarmiento y él luego pueda continuar con algunas preguntas. Gracias, presidente. A ver, estoy totalmente de acuerdo con que ingresar a la explotación es importantísimo para Petroperú, y también a que la modalidad de tener el contrato permite negociar mejores condiciones. Cuando tengamos el contrato del 192, dependiendo de las ventajas que tenga ese contrato, servirá para conseguir que el inversionista, el socio, sea el que ponga la inversión, porque Petroperú debe cuidar el repago del proyecto que está haciendo en Talara. Respecto del el famoso 10%, como dijo el congresista Sarmiento, cuando se propone 10, porque en este caso es renovación de contrato de operadores actuales, ¿no? Entonces, y no es que es un nuevo contrato, ¿no? O sea, no es que se fue el operador y viene uno nuevo y Petroperú está peor, sino es el que está ahora se le renuevan de acuerdo con la ley y le da a Petroperú 10% por la renovación, ¿no? Ahora, ¿contra qué entrega los nuevos contratos el beneficio? No se ha dado el caso todavía. El único contrato que terminó después de la privatización ha sido el lote 192 y se ha hecho un contrato de servicio porque no se ha entregado. Entonces, los bienes del lote 192 ahora son propiedad de Perú Petro, ¿no? Entonces, Perú Petro, cuando negocia con Petroperú, nosotros esperamos que nos los dé a título gratuito. En la licitación que hubo para el lote esa que se declaró desierta, pedían un monto de 300 millones, 350 millones por el uso de esos bienes, y esa licitación se declaró desierta. Nosotros les dijimos, con eso no se paga la inversión. Entonces, no hay otro lote que haya terminado y que Perú Petro haya dado en operación a alguien. ¿Cuál? Me corrige que en el 3 y 4 lo vendió. ¿Puedes? Señor, sí, adelante, por favor. Sí, buenos días. Se tiene el único antecedente en la licitación del lote 3 y 4. Perú Petro, digamos, tasó los bienes y los vendió como aproximadamente en entre 10 y 13 millones de dólares. Y con respecto al 192 también fue en su momento, como dice el ingeniero Bertarelli, tasados a 348 millones, cosa que no prosperó, ¿no? Y fue, de ahí no había otros contratos. ¿Montoya? Sí, Adelante. a ver, yo les quiero comentar que por justo esto va a guardar relación con la inafectación que se está proponiendo. Lo que pasa es que estas operaciones de transferencia no son comerciales. O sea, no es que una empresa quiera transferir a otra. En realidad lo que se está haciendo es que Perú Petro, que es el administrador, le ceda a un operador X o a Petroperú en caso para la administración del contrato. Entonces, en el fondo, lo más probable es que salga una ley y que le encargue a Perú Petro las transferencias. Esa transferencia en ese sentido no está grabada. O sea, la inafectación que se propone guarda relación con lo que ha estado pasando en esos años, que generalmente ha sido al revés, que Petroperú le transfería a Perú Petro, porque vienen de los contratos anteriores. Entonces, nosotros ponemos eso como condición por una razón bien simple, o sea, no queremos que sea una carga adicional para el contrato, y aparte, no es, yo no los adquiero, no los sé a un valor real, o sea, generalmente Perú Petro me los va a ceder a título gratuito, independientemente de que sea título gratuito, eso va a pasar a los activos de Petroperú sin la necesidad de serlo solamente por la administración, no por un tema de negocio, y eso me va a generar una renta a mí. Entonces, en la medida que la operación no tenga un fin comercial, sino un tema de la operación del contrato, es más razonable que no esté grabada y que sea título gratuito. Bien, muchas gracias. Ya. Congresista Sarmiento. Sí, sobre ese tema. Sí, o sea que estamos en el momento justo, vamos a decir, para poder sentar precedente o ponerla dentro de la ley para ver que todos los contratos que se van a vencer sigan ese camino, ¿no? Y
verdaderamente es importantísimo que si nosotros queremos que Petroperú tenga, se fortalezca y tenga una integración, ¿no? Un desarrollo en la parte de la integración, y siendo una empresa del Estado, nos va a ayudar mucho en poder lograr. Yo creo que dentro del mercado también de socios que pueda tener Petroperú, ¿no? Cualquier socio que quiera ingresar al Perú teniendo como socio Petroperú le va a dar una seguridad, ¿no? Le va a dar una seguridad de que va a tener un apoyo de parte del Estado en este sistema económico en el cual él se está ingresando. El tema de esto de los activos, hay dos formas de hacer que estos activos puedan ser para participar. Por eso yo defiendo la propuesta y saludo la propuesta que está haciendo Petroperú sobre que estos activos pasen a título gratuito, y es importantísimo a Petroperú, porque o bien si Petro quiere venderlos porque quieren tener un ingreso, ¿no? Que se lo venda a Petroperú, ¿no? Para que Petroperú pueda negociar con la empresa que está postulando a estos lotes, ¿no? Si el lote 3 y 4 se lo vendió a Petroperú, y que sea un compromiso de pago, ¿no? De acuerdo a las utilidades que pueda tener esos lotes. Entonces, eso podría ser la otra